Bienvenidos a la segunda parte de preguntas y respuestas con el pastor Richard Paredes. Para continuar con nuestras preguntas, vamos a hacer esta a continuación que dice, ¿es pecado tener parejas que no sean adventistas? Bueno, yo no lo veo solamente como parejas que no sean adventistas, sino parejas no cristianas. Eso lo llamamos en el mundo eclesiástico, ¿verdad? O teológico, en la Biblia, como yugo desigual. Em, el yugo desigual es cuando una persona que profesa creer en Cristo, una persona que es cristiana más bien, se une en sentido o de manera amorosa, se relaciona amorosamente con otra persona que no cree en Cristo Jesús, que no es cristiana, que no profesa creer en Jesús. Pablo al respecto da su opinión y hace una pregunta cuando habla acerca del yugo desigual. Lo voy a parafrasear, cómo es posible, o sea, que las tinieblas se una con la luz? Para nada, o sea, no hay unión entre la luz y las tinieblas, no hay unión entre el fuego y el agua, para nada. Entiendo que si hay algo que se sale del plano original, algo que va a producir una lejanía de Dios, entonces sí es pecado, porque el pecado nos aleja de Dios. El pecado es alejarse, apartarse de Dios. Si, por ejemplo, te voy a poner de ejemplo, María está enamorada o quiere ser novia de un no cristiano, una persona que no es cristiana, ella, como está bien enamorada de ese hombre, de ese muchacho, de ese joven, estaría dispuesta a hacer cualquier cosa por ese chico. Em, Cuando una persona está bien enamorada, para nadie es un secreto que hace cualquier cosa por esa persona. Un cristiano no te va a motivar a fornicar. Un cristiano no te va a motivar a adulterar, a hacer cualquier otra cosa que a Dios no le agrade. Una persona que no cree en Cristo, que no pasa tiempo con Dios, no le va a importar hacer ese tipo de cosas. Te va a invitar a fornicar, te va a invitar a hacer cualquier otra cosa ilícita, te va a invitar a fumar, a tomar alcohol, a ir de fiestas. ¿Por qué? Porque no cree en Jesús. Entonces, como son términos espirituales, cuando estás en yugo desigual con otra persona, entonces estarán en disensión. Entonces, si te acercas a las tinieblas, estás rechazando la luz, que es Cristo Jesús. Y automáticamente tú rechazas la luz, automáticamente tú te alejas de esa luz que es Cristo, entonces estás pecando. Entonces considero que el yugo desigual sí es pecado. Pastor, pero no puedo yo a través de mi relación traer a esa persona a la iglesia. Bueno, es completamente diferente cuando tú no eras de la iglesia, por poner un ejemplo, el chico tampoco es de la iglesia o no era de la iglesia en ese momento. Tú llegas a la iglesia, él quizás no lo decidió, o supongamos que él no lo decidió, él no decidió bautizarse, tú sí, tú decidiste ir a la iglesia, tú sentiste que el Espíritu Santo te llamó, obedeciste el llamado. Es completamente diferente cuando es un caso así porque ya tú estás vinculada emocionalmente con esa persona, ya tú estás en una relación. Ahí tú te motivas a traerlo a la iglesia, lees la Biblia con él, tratas de incluirlo, ¿verdad? En las cosas de las actividades de la iglesia y así traerlo a los pies de Cristo. Pero será muy difícil aún en esa situación. Ahora imagínate, tú siendo cristiana, ¿cómo va a pasar? ¿Qué va a suceder? Siendo cristiana, te vas a enamorar de una persona que no es cristiana, una persona que hace las cosas que a Dios no le agrada. Entonces, si te motivas a hacer eso, te estás motivando a hacer esas cosas también que a Dios no le agrada. Ahora bien, si tú siendo de la iglesia, te quieres conseguir a alguien que no es de la iglesia, entonces tú estás desenfocado espiritualmente. Porque el que está enfocado espiritualmente se enfoca solamente en Cristo Jesús. Se enfoca en un hombre, en una mujer que busca de Dios también. ¿Para qué? Para seguir creciendo espiritualmente. Pero supongamos que tú siendo de la iglesia, ya tú estás, como puede suceder con algunos jóvenes, ¿verdad? Ya tú estás con alguien que no es de la iglesia. ¿Qué puede suceder? Bueno, lo primero es que
antes de que tú quieras cambiar a esa persona te va a cambiar a ti. Por lo que te presenté en el primer episodio, en el primer capítulo, respondiendo algunas de las preguntas acerca del pecado. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Las cosas malas nos llaman la atención. Es como el refresco. A todo el mundo le gusta el refresco. La Coca-Cola a todo el mundo le gusta. Y todo el mundo se la bebe y todo el mundo se la toma. Pero al final, ¿qué pasa con la Coca-Cola dentro del cuerpo? Hace daño. A nosotros nos gustan las cosas malas, nos llama la atención por nuestra naturaleza, pero lamentablemente el efecto que esto produce es completamente negativo. Entonces, eso puede desenfocarnos. Lo digo un ejemplo, si yo soy ese joven que está en esa situación, eso puede desenfocarte. Si tú estás buscando a una persona que está fuera de la iglesia, porque dentro de la iglesia no hay hombres correctos, según tú, déjame decirte que debes enfocarte más en Cristo Jesús. Pero también, si estás en esa situación, déjame decirte también que esa persona puede producir en ti algo negativo que a Dios no le agrada. Bien, pastor. Ahora la siguiente pregunta dice, ¿qué opina usted acerca de esa música que dicen que es cristiana, pero que si la ponen en una discoteca, todo el mundo la baila? Bueno, yo soy de los que creen que si una música se hace llamar cristiana y no se puede poner dentro de una iglesia, entonces no está siendo una música sagrada. Cuando digo música sagrada, yo no digo que se debe cantar un himno a capela siempre, pero hay que tener mucho cuidado con el ritmo. De hecho, la hermana White, en su libro acerca de la música, ella dice que hay música secular aceptable, pero el ritmo influye demasiado. El ritmo dentro del área de la neuropsicología tiene efectos secundarios. Un ritmo de un boom, 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 produce adrenalina en una persona, produce ganas de bailar. Por eso tuve gente que cuando escucha salsa, merengue, reggaetón, lo primero que piensan no es arrodillarse a orar, lo que piensan es bailar. ¿Me doy a entender? Entonces el ritmo es muy influyente a la hora de hacer una música. Posiblemente esa música esté de acuerdo con nuestra filosofía, en el sentido de la letra, de lo que nosotros creemos. Pero el ritmo es visto por otros de manera como algo cultural, pero también es algo que influye mucho en nuestro comportamiento. Bien, pastor. Luego de haber respondido todas estas preguntas, ¿qué consejo le daría usted a los jóvenes de la iglesia? Bueno, yo aconsejo a los jóvenes de la iglesia, pero también a los que no son de la iglesia, quiero aprovechar esta oportunidad, busquen siempre a Cristo Jesús. ¿Cómo pueden hacerlo? A través de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios está plasmada ahí de manera física, en estos casos, en estos tiempos, de manera tecnológica, no está de balde. Está para que nosotros vayamos a la Biblia, podamos ver este manual de vida y aprender a vivir con Cristo Jesús. Así que yo les invito a conocer más de la palabra de Dios, a poder crecer en el conocimiento de su palabra y poder vivir también para Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.